Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a este podcast de Reclicona, podcast en el cual hablaremos de cosas que son simplemente parte de la vida. Y bueno, el nombre de este episodio es Diferencias entre México y Alemania. Comencemos con la más obvia, la seguridad. He tenido amigas, compañeras mexicanas aquí en Alemania, las cuales no deciden regresar a México simplemente porque tal parece que ser mujer en México es una desventaja en diferentes términos, pero principalmente pues en términos de violencia, donde lamentablemente, lastimosamente en México hay mucho feminicidio, hay mucho acoso sexual hacia la mujer, algo que pues de cierta forma tiene más una ventaja Alemania en este tipo de aspectos que son fundamentales e importantes para las mujeres. Por otra parte, otro aspecto, el transporte público. Aquí en Alemania el transporte público es más organizado, está todo planificado. De hecho, desde un día antes puedes planear tu viaje hacia la escuela, hacia la universidad, hacia tu trabajo, hacia esa entrevista pendiente que tienes. Entonces, con una simple aplicación como DB que instalas en tu teléfono, puedes planificar absolutamente todo tu viaje. Inclusive el ticket se genera un código QR en tu teléfono y simplemente ese ticket digital lo muestras en el tren, en el tranvía, en el autobús. Bueno, y hablando de este tipo de transportes, pues sí, el transporte público alemán es más variado. Puedes, por ejemplo, tomar un autobús de aquí a la estación del tren principal. Posteriormente del tren llegas a un punto B y de ese punto B tomas un tranvía para poder principalmente llegar a tu trabajo. Incluso tengo que mencionar la bicicleta. En Alemania es uno de los principales medios de transporte, tanto que inclusive puedes encontrar bicicletas no baratas, bicicletas pues si la vas a usar o va a ser un medio de transporte principal para ti, pues gastarías en una buena bicicleta, una de 500, 600, 700 euros o quizás ya una bicicleta eléctrica. Y Alemania principalmente tiene una ventaja, tiene ciclovías. No se diga, por ejemplo, en Bremen, donde toda la ciudad está conectada por ciclovías. Así que si estás en una ciudad como Bremen, en el norte de Alemania, te va a convenir comprar una buena bicicleta. Y esto, al final del día, pues la bicicleta se va a ir pagando sola. Pues realmente cuánto te puede ahorrar en transporte público en Alemania. Te puede ahorrar bastante dinero. Entonces, vamos dos puntos. La inseguridad, el transporte público, que es más organizado. Ahora bien, también no todo es de color de rosa en Alemania. Realmente me ha pasado aquí, por ejemplo, en Bremen. Se robaron una bicicleta nueva que tenía y todo porque el candado no era de calidad. Y pues yo nunca pensé que en Alemania me robaran una bicicleta nueva que recién había comprado. Y me había salido como en 500 euros. Y pues fue lamentable. No lo creí. Fue un shock para mí. Pero eso también para que no piensen que aquí en Alemania todo es color de rosa. Ahora, vayamos a otro punto, la meritocracia, tus credenciales. Aquí las credenciales académicas, tu currículum, es más importante que una recomendación, que si eres hijo de tal, que si tienes un padrino, una madrina o alguien que te recomendó. Esto aquí es importante, sobre todo si eres profesional, eres ingeniero, médico, no sé, licenciado. Aquí en Alemania importa más tu talento, tu capacidad, tus credenciales, tu currículo vitae, que si eres recomendado de X o de Y persona. Y eso puede hacer la diferencia entre que un talento se quede o se vaya de México. Entonces, hasta ahora vamos 3 puntos. Vamos
con el siguiente punto. La población alemana. Es una población en general sumamente preparada, inteligente, que le gusta leer, es consciente con el medio ambiente. De hecho, la basura la tienes que separar. Por ejemplo, está la bolsa negra, la bolsa amarilla, está pues el contenedor azul, contenedor para vidrio, y estos contenedores de vidrio también, dependiendo del color del vidrio, van en ciertos botes. Por otra parte también, si tienes plástico, botellas de plástico, en los supermercados como Aldi, como Kaufland, como Lidl, hay máquinas en las cuales introduces tus botellas y la máquina te da automáticamente un ticket que lo puedes pues mostrar para pagar parte de tu despensa. No sé, probablemente tengas 20 botellas de plástico, 30 botellas de plástico, quizás te dé como 10 euros, 13 euros la máquina. Pues con 10 euros, 13 euros, a lo mejor te compras, no sé, un refresco, unas paletas de hielo, unos dulces, unas papas. Entonces, esa parte de Alemania me gusta bastante, que son muy conscientes con el medio ambiente y sobre todo también no son tan materialistas, superficiales. No compran a través de las emociones, sino razonan muy bien lo que van a comprar. De hecho, el alemán en general, desde mi punto de vista, son personas ahorrativas, personas que a lo mejor no van a comprarse el último iPhone o el último Apple Watch, sino a lo mejor se compran un modelo que cubra más sus necesidades personales, profesionales. Por ejemplo, aquí me asombra bastante que la mujer alemana no se arregla mucho, inclusive las puedes ver en bici rumbo a la escuela o en el tren en su bici. ¿Y qué pasa en México? Somos más, creo yo, de apariencias, de aparentar algo que no tenemos. Y de cierta forma a lo mejor es comprensible porque pues tenemos a nuestro vecino americano, vecino en el cual pues de cierta forma consumimos ciertas, pues más bien compramos ciertas ideas americanas, el capitalismo, el consumir. Entonces naturalmente pues también uno pues se casa con eso. Pero desde mi punto de vista no es bueno. Es bueno comprar, pues saber qué vas a comprar, qué necesitas. Y no comprarte el iPhone solamente por aparentar algo que no es, o irte al Starbucks para aparentar algo que no eres. Entonces, esta parte de la sociedad alemana, que no vive de apariencias, que no es materialista, aquí inclusive me llama la atención que los títulos académicos se respetan bastante. Si eres ingeniero, si eres doctor, maestro en ciencias, si eres médico, se respeta bastante los títulos académicos y esto te da una posición dentro de la sociedad alemana. Independientemente, o sea, no importa si traes un Mercedes-Benz, un Audi, un BMW, aquí importan más por lo que yo he visto, pues quién eres como persona, qué títulos tienes, qué has hecho, más allá de que si traes tu último carro, Mercedes-Benz, BMW o tienes una casa grande. Eso es muy importante y me gusta bastante de la gente alemana. Por otra parte, comen sano, hacen ejercicio. De hecho, puedes ver en los parques, en los pueblitos, en las ciudades, gente que sale a correr. Sobre todo les gusta correr bastante. Entonces ves a muchas personas delgadas, hombres, mujeres, que comen sano, comen verduras. Y de hecho los platillos son ricos. Los platillos vegetarianos de Alemania se me hacen muy ricos. Y sobre todo también que encuentras muchas opciones para hacer esos platillos ricos aquí en Alemania y baratos, nada caros. Quizás en nuestro querido México, lindo y querido, pues en el Oxxo no hay mucha opción para comer sano. Están los gansitos, los pingüinos, los yogures con mucho azúcar y pues no puedes comer sano. Y esto pues es lamentable, sobre todo para la niñez, que no tienen opción de consumir alimentos sanos,
alimentos que pues, no los haga pues tener problemas de obesidad en un futuro. Muy bien, ahora ya abarqué puntos principales de entre México y Alemania. Pero también, ¿qué ventajas tiene México? México, sin lugar a dudas, en cultura se lleva de calle a Alemania. México en paisajes, en climas, en playas, se lleva de calle a Alemania. México como país es más rico que Alemania. Entonces, culturalmente, gastronómicamente, de cierta forma también, pues, la historia que tenemos desde las culturas maya, azteca, mixteca, zapoteca, olmeca. O sea, en verdad que en eso México se lleva de calle a Alemania. Tenemos pirámides. Alemania no tiene pirámides. Y nuestra cultura es más fuerte que la alemana. ¿Por qué? Por, por el hecho de que un extranjero que llega a México quiere naturalmente conocer más de nuestra cultura, se envuelve más en nuestra cultura. Por ejemplo, la tradición que tenemos en México del Día de Muertos, de venerar a nuestros muertos, de no olvidarnos de nuestros seres queridos, es algo que a los europeos les llama mucho la atención, porque aquí el hecho de ser europeo casi implica que seas frío, que te tomes la vida muy cuadrada y pues ya ni te acuerdes de tus seres queridos. Aparte de que también aquí considero que en Alemania reprimen mucho sus emociones, es decir, si se sienten mal, no te lo van a mostrar y quizás solamente agarren valor cuando toman o simplemente en un espacio privado, en comparación del mexicano que suele ser un poco más abierto en sus emociones. Y eso al final del día es más positivo porque no te guardas esos sentimientos negativos pues dentro de ti, sino que los expresas, los compartes con amigos, familiares y de cierta forma haces que el proceso sea pues un poco más llevadero. Por otra parte también el ingenio, el ingenio, vuelvo a repetir, el mexicano es más, mil veces más ingeniosos, son más ingeniosos que los alemanes, sin lugar a dudas. Y esto es una ventajota, porque el alemán necesita leer un manual, necesita leer ciertos protocolos para hacer algo. Y eso es bueno, no es malo. Pero ¿qué pasa? No son dados a improvisar. Es decir, si viene una situación ajena al manual, muy difícilmente podrían resolver el problema, la situación. En cambio, el mexicano se las ingenia para resolver un problema, sin necesidad de un manual, seguir ciertos protocolos. Y eso, desde mi punto de vista, es una herramienta fuerte con la cual cuentan los mexicanos, el ingenio. ¿Qué más? ¿Qué más podría comentar acerca de entre México y Alemania? Como comentaba también algo que me llama la atención, bueno, voy a comentar algo nuevo referente a que disfrutan mucho la naturaleza los alemanes. Por ejemplo, aquí en Freiburg, en esta zona del sur de Alemania, suelen ir mucho a los lagos, nadan en los ríos, en los lagos, de cierta forma suben al monte. Y en México también existe esto, pero siento yo que deberíamos de cuidar más nuestros lagos, nuestros ríos, ser más limpios. Porque yo imagino, por ejemplo, ahorita en primavera, el lago de Chapultepec. Realmente te puedes meter al lago de Chapultepec a nadar o quizás ahí de forma segura pasar el tiempo, sin miedo a que te asalten, sin miedo a que pues, no sé, te extorsionen, te chantajeen. La respuesta es que no, y es lamentable. Entonces, siento yo que si la seguridad en México mejora, pues el mexicano pudiera disfrutar más
de sus paisajes naturales. Ir al monte, ir a las montañas, sin miedo a que lo asalten, lo secuestren, lo violen. Por otra parte también, si cuidamos nuestros ríos, nuestros lagos, el mexicano pudiera pues disfrutar más de la naturaleza que hay en su país. Eso es algo que me genera un poco de conflicto, porque realmente México es muy rico, más rico que Alemania en términos de naturaleza. Y ojalá algún día podamos, como mexicanos, disfrutar como se debe la riqueza de nuestro país. Por otra parte, también como comenté, no todo es color de rosa en Alemania, al igual que en México. Es como, recuerdo una frase que dice que la estupidez es universal, así que en todas partes se cuece habas, es decir, por el hecho de estar en Alemania, no pienses que todo es perfecto. También hay personas gandallas, hay personas envidiosas y pues bueno, ¿qué puedo decir? Somos humanos, de carne y hueso, también tenemos defectos. Así que no vengas a Alemania con la idea de que todo es perfecto. Inclusive se, que posiblemente se sacarán de onda porque aquí pasa que los trenes inclusive también se retrasan. Inclusive hay memes en internet, en TikTok por ejemplo, donde pues el alemán se queja mucho de los retrasos de los trenes. Algo que quizás en Corea del Sur no pase, ya que tengo entendido que si un tren llega tarde, pues te dan un boleto diciendo que para que justifiques el por qué llegaste tarde a tu trabajo, a tu escuela, a tu universidad o a donde vayas. Entonces sí, de vez en cuando aquí el tren alemán se retrasa bastante, media hora, 40 minutos. Y es a lo que me refiero. No todo es perfecto aquí en Alemania. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. No se olviden recomendar, suscribirse a este podcast y recuerden, el tamaño de tus sacrificios será tu recompensa. Hasta la próxima.